muy brevemente presentar y dar la palabra a Ana Lucia Gazola. Ana Lucia es miembro del equipo coordinador fundador de Kairos, una persona extraordinaria que ha tenido múltiples responsabilidades en su fructífera historia académica. Fue directora general del Instituto de la Educación Superior de América Latina, IESAL, presidió la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe CRES 2008, fue rectora de la Universidad de Minas Gerais, y no voy a decir más ahorita. Solo puedo decir que es un verdadero motor de creatividad, de entusiasmo, de compromiso. Y ahora doy la palabra a nuestra gran amiga, a nuestra apreciada amiga Ana Lucia, para que presente el primer panel, y a nuestra apreciada amiga también, moderadora Marcela Paredes, que ella la presentará. Adelante, Ana Lucia. Buenas tardes a todas e todos, saludo carinhoso desde Belo Horizonte, Brasil, e é meu honor e alegria nesse dia tão maravilhoso e produtivo apresentar a minha querida amiga Marcela Paredes, para quem eu he trabalhado em Panamá como consultora e ha sido período muito importante de minha vida. Marcela Paredes é professora titular da Universidade Tecnológica de Panamá e ha sido ministra de Educação de Panamá de 2014 a 2018. Ha sido rectora da Universidade Tecnológica de Panamá, la UTP, de 2008 a 2013. Com a palavra, a doutora Marcela Paredes. Muchas gracias, Ana Lucia, por tan cálida introducción. Un placer trabajar contigo antes. Introduction. Prazer trabalhar com você antes, agora e sempre. De vida ser parte de Kairos y muy especialmente ser moderadora de el primer foro de su Congreso Mundial de Educación. Kairos es un movimiento conformado por un conjunto de personas de diferentes As a product of different continentes, com diferentes trajetórias, com saberes, pero con un fin común: impulsar un tercer contrato social de la educación que pueda ser avalado por gobiernos, por organismos multilaterales, por instituciones, por organizaciones alrededor del mundo, estableciendo una agenda y acciones para un cambio educativo. Se busca transformar la sociedad actual que vivimos para tener una sociedad más justa y pacífica, más equitativa y solidaria, próspera, pero a la vez sostenible. Recordemos que el primer contrato social por la educación estableció que bastaba con tener las competencias básicas para desenvolverte personal y profesionalmente. El lema era: aprende un oficio y tendrás un trabajo digno para ganarte la vida. A mediados del siglo XX, con los cambios en la economía y en la industria, surge un segundo contrato social, en el cual lo que se impulsaba era la adquisición de competencias técnicas y profesionales en centros de estudios superiores y universidades. Estos centros proliferan alrededor del mundo y se brinda un gran acceso a la educación superior a las juventudes de todos nuestros países. Sin embargo, este segundo contrato se ha quedado atrás. El mundo de hoy, que muy bien ha descrito en esa brillante exposición inicial de este congreso, que muy bien se ha descrito, tenemos una auténtica revolución en lo que es la ciencia y la tecnología que está impactando en nuestras economías, la forma en que trabajamos y nuestra sociedad en general. Y el segundo contrato social no se ha actualizado. Es evidente que necesitamos, ante un mundo plagado de incertidumbres, nuevos paradigmas en materia educativa. La crisis que ha presentado la pandemia a nivel mundial no ha hecho más que aflorar las inequidades que tenemos en todos nuestros países, muchas de ellas fundamentadas y sostenidas por nuestras deficiencias en materia educativa para enfrentar un mundo que cambió. Este es el desafío que asume Kairos, de forma que se pueda crear una nueva educación que to create a new education as necessidades sociais, econômicas e trabalhistas do século XXI, lutando pela união de países y continentes. and created.
se realiza And in this context, Feito esse Congresso Mundial que estamos aqui, onde nós estamos, onde esperamos y el plan de acción para lograr un tercer contrato social de la educación. Es para mí un honor, reitero, moderar este primer foro que lleva por tema la necesidad de transformar la educación para la construcción de una nueva sociedad en la que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en la que nadie se quede atrás. Tenemos los siguientes excelentes panelistas a los que de antemano les agradezco su participación en el día de hoy. Los voy a presentar en el mismo orden en que se harán las ponencias de cada uno de ellos. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, director general de la UNESCO desde 1987 hasta 1999. Fue ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de España y diputado en el Parlamento Europeo. Marco Antonio Rodríguez Díaz, director de la División de Educación Superior de la UNESCO, París, de octubre de 1981 a febrero de 1999. Coordinador principal de la Conferencia Mundial de Educación Superior en 1998. Representante de la UNESCO en el Consejo Universitario de las Naciones Unidas en Tokio de 1983 a 1998. Richard Herbert, exdirector de la Escuela Primaria Grange de Gran Bretaña y experto en temas de liderazgo, creatividad y cambio organizativo. Autor más vendido y ponente de renombre mundial. No nos va a poder acompañar Tawana Cooper por motivos de diferencias en cuanto a los horarios, pero desde acá le enviamos nuestro saludo. Silvana Mandolesi, profesora de Estudios Culturales de la Universidad Católica de Lovaina, investigadora del Consejo Europeo de Investigación, miembro de la Academia Real de las Ciencias y las Artes en Flandes, Bélgica. Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, exministro de Educación del Gobierno de Argentina, presidente de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en el 2018, la CRES 2018. José Cerrul, rector emérito de la Universidad EARTH de Costa Rica, presidente de la Conferencia de la Confederación Mundial de Asociaciones de Educación Superior para las Ciencias Agrícolas y de la Vida. Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante varios años fue integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina, organismo del cual también fue presidente en distintos periodos. Ha sido director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y vicerrector de la Universidad de Quilmes. Les reitero que en pantalla, en la opción interpretación, hay traducción simultánea disponible. Cada expositor cuenta con 8 minutos para presentar. Les solicitamos amablemente que tratemos de enmarcarnos en ese tiempo y en cuanto estén pendientes los últimos 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto de la presentación, yo les estaré haciendo un recorderis. Así que sin más, le damos la palabra a nuestro invitado Federico Mayor Zaragoza. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ya me había advertido, Juan José Salado me había dicho, este es un congreso, una reunión de un gran nivel y de una excepcional importancia y oportunidad. Por todas las intervenciones que he escuchado desde la don Telémaco en adelante, puedo decir que efectivamente tiene toda la razón. Son muy importantes todas las exposiciones que se han llevado a cabo y creo que un resumen de todo lo que
dicho, es ante momentos en que tenemos efectivamente que construir una nueva sociedad para poder realmente ser nosotros los que dirigimos la nueva era y no permitir que nos la dirijan las máquinas o los grandes mercantiles. Y por eso lo primero que quiero destacar es educación, porque muchas veces cuando estamos hablando de educación, ¿de qué se trata? Es muy frecuente que se confunda educación con capacitación. Por ejemplo, informes aquí en España que se refieren a la capacitación. Estos niños tienen que saber más inglés, tienen que saber más matemáticas, tienen que saber más química. No, esto no es educación, esto es capacitación. Hay que aprender a ser. Esto es lo más importante, a ser, a utilizar plenamente estas facultades distintivas de cada ser humano. Yo en esto insisto mucho porque realmente considero que es lo más relevante. Cada ser humano, cada uno, todos iguales en dignidad, todos iguales en dignidad, sea hombre o mujer, sea de una ideología u otra, de una sensibilidad sexual u otra, sea de una religión u otra, sea de una etnia o de un color de piel, todos los seres humanos en dignidad. Y todos ellos, y esta es nuestra esperanza, todos ellos son capaces de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Cada ser humano es un creador absolutamente delante de nosotros cuando hablamos de educación. Educación para ser plenamente humanos, para tener estas capacidades y poderlas ejercitar plenamente. Cada ser humano, qué maravilla, capaz de crear. En la is able to create. UNESCO, en la Constitución su artículo primero, se dice algo que quiero destacar ahora. Se dice que la educación es formar a seres libres y responsables. Fíjense qué maravilla. Libres y responsables es lo que necesitamos en estos momentos. Seres humanos que actúen libremente en momentos en que vuelve a haber brotes de supremacismo, de dogmatismo, de fanatismo. Ojo, ojo, que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Ojo, sobre todo libertad. La libertad es el don supremo y responsabilidad. Esto es lo que tenemos que aprender a ser. Después, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a emprender. Todo esto viene después, pero creo que es fundamental el recordar aquí que lo que necesitamos para cambiar la sociedad es educación para todos a lo largo de toda la vida. Y una educación, vuelvo a repetir, que le dé a cada ser humano, como decía don Francisco Giner de los Ríos, la capacidad de dirigir con sentido la propia vida. Una vez ya tenemos en estos momentos la posibilidad, y por eso la esperanza, la posibilidad de que seamos nosotros, los pueblos, la gente educada, los ciudadanos del mundo, los que tengamos en nuestras manos la gobernanza y no estos grupos plutocráticos, grupos oligárquicos. ¿Por qué? Desde los años 80 el mundo ha estado en manos del G6, el G7, el G8, el G20. ¿Qué es eso? Las Naciones Unidas, en su carta, en el primer párrafo de la Carta de las Naciones Unidas, se dice: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora tenemos que decir nosotros los pueblos, porque ahora ya podemos. Entonces no había nosotros los pueblos, no tenían voz. La gente nacía, vivía y moría hasta hace muy poco, hasta hace el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. 3 minutos. Y claro, había un poder absoluto masculino, la mujer no pintaba nada, y entonces hablar de nosotros los pueblos era prematuro. Pero ahora no. Yo lo que quiero es, en estas breves palabras, decir, primero, que ahora ya podemos expresarnos, que ahora ya tenemos a la mujer en plan de igualdad progresivamente y que por tanto
ya podemos decir que nosotros, todos los que tenemos voz, y que ahora podemos decir nosotros los pueblos hemos resuelto frente a la irreversibilidad de los ecológicos. Estamos en un momento en que el COVID pasará rápidamente, como ha habido tantas y tantas pandemias, y hace muchos años advertimos, los científicos, dijimos, vendrán pandemias. ¿Por qué? Porque las epidemias de hace muchas pandemias, porque por el tráfico humano, por el turismo, por la enorme capacidad que tenemos de movilidad, pues creceremos. Pero esto a mí no me preocupa. Hay vacunas, pero hay una vacuna que es fundamental, que es la responsabilidad personal, que cada ser humano se sienta ciudadano del mundo y educado, es decir, libre y responsablemente, actúe y que ejerza plenamente estas facultades distintivas de la especie humana. Queridos amigos, la educación hoy nos tiene que servir para inventar el futuro. Es en estos momentos, como les decía, es intolerante que esté en manos de unos cuantos grandes consorcios y de unos países que el Partido Republicano de los Estados Unidos, una vez más, crea que debe ser él y nadie más que él el que lleve el mundo hacia adelante. Se han ido de la Organización Mundial, se han ido de la UNESCO, no han firmado el convenio de los derechos del niño. No, ahora tenemos que ser todos los países. Tenemos que ser una gran organización multilateral, unas Naciones Unidas refundadas sobre esta base. Ahora ya tienen ustedes a los seres humanos capaces de, dejando aparte estos años que hemos pasado en que la mujer no pintaba nada, en que ahora ya puede. Y quiero terminar estas palabras diciendo algo que me impresionó mucho hace unos años. Tuve el honor de ser muy amigo del presidente Nelson Mandela y le visité en Pretoria en el año 1996. Y le dije, mire, presidente, estoy bastante decepcionado porque yo inicié en la UNESCO un gran programa de cultura de paz. Hay que sustituir la fuerza por la palabra. Tenemos que sustituir, pero antes lo ha dicho muy bien en su intervención Antonio. Ha hablado de este miedo que hemos muchas veces padecido y que no nos ha permitido actuar. Pues bien, cuando yo le dije esto, dijo, Federico, ya verá usted como en muy pocos años las cosas cambiarán. ¿Por qué? Le dije yo. Le dijo, porque la mujer, la cornerstone of the new era, será la piedra angular de la nueva era. Yo me lo quedé mirando y diciendo, pero ¿y por qué va a ser la mujer? Me contestó, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Los educados, los libros, los responsables, ahora ya somos nosotros los pueblos, con grandes clamores populares, vamos en el futuro a tomar en nuestras manos el volante de la humanidad y vamos a hacer cambios en sociedad que son tan necesarios y oportunos en estos momentos. Muchas gracias, don Federico, por su intervención. Y pasamos a nuestro siguiente panelista, Marco Antonio Rodríguez Díaz. Adelante, Marco Antonio. ¿Está Marco con nosotros? Marco Antonio. Muy bien, parece que hay alguna dificultad técnica. Si no podemos continuar con Marco Antonio, le daríamos la palabra entonces
a don Richard Gerber. Bienvenido. Adelante, el piso es suyo. Welcome. Hello, thank you very much. It's typically English to jump in the queue in front of somebody else. So it's wonderful to be with you. I have 8 minutes, so I'm going to get straight on. And my argument today is around a need to create an education system which has at its heart an ability to help future generations deal with change. De ajudar as futuras gerações a lidar com a mudança de uma prepared to deal with it. You know, we don't need to talk more about the pandemic. We don't need to talk more about the global economic crisis or the environmental challenge or the socio-ethnic challenges we're dealing with on Earth. But what we do need to understand, I precisamos de compreender. Eu acho que o sistema educacional tradicional foi predicado em preparar as pessoas para viver vidas de certeza. Eu acho que isso tem um impacto profundo sobre a sociedade na qual vivemos agora. Um mundo que é incerto, que é mutante de forma rápida. Nessa mudança da pandemia, que esperamos vai acabar logo, não vai ser o grande último momento da história que vai alterar o curso da forma como vivemos nossas vidas. Então, nos 8 minutos, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 mudanças e 3 conversas que eu tive. For me, the argument around the things we need to consider as we Tenemos que considerar de ahora en adelante, intentando diseñar y... So I'm going to share an insight with you from an economist, from a scientist, and from a politician, and then I'll hand over to the next speaker. So I'm going to start with this remarkable woman. This, for those of you that don't know, is Minouche Shafik. Minouche is currently the director of the London School of Economics, and she was until very recently considered to be the favorite to become the first woman to be given the job as the governor of the Bank of England. Unfortunately, as with so many things, politics got in the way of that appointment. But I do hope in the next few years that she takes on that role, because I think it will be significant for women all over the world. But she is remarkable. And a few years ago, I heard her speak at the World Economic Forum in Davos. And she said a couple of things that I consider to be deeply insightful and challenging for all of us as we consider this future. And I just want to share with you a couple of those thoughts. So the first thing, really, to paraphrase what she said, was what we all recognize, which is that we spend too long in the education system, funneling children and young people into... Colocando a los niños y a los adolescentes en rutas fijas. Les decimos cuando van creciendo que hay, por ejemplo, que son científicos o humanitarios o artistas o lingüistas, por ejemplo. Y uno de los puntos que Manouche dijo en 2018 fue que para que podamos convertirnos en una de las economías más extraordinarias, necesitaba no solamente una amálgama de todo este conocimiento, de todas estas capacidades y destrezas, él realmente habla con mucha pasión sobre la necesidad en la próxima edad del desarrollo humano para las destrezas blandas o intangibles, para lo que tenemos que hacer para poder desarrollar seres humanos que puedan realmente liderar en este mundo de cambio constante y de incertidumbres tan aceleradas. Y yo todavía me temo que a pesar de todos los debates y todos los argumentos, todavía no colocamos estas habilidades blandas o intangibles en el corazón, en el centro del sistema educativo. Todavía es para más tarde. Continuamos considerando el desarrollo académico, los logros académicos como la regla. Y lo que tiene que ver con las capacidades o habilidades blandas o intangibles se dejan de lado. Lo que yo quiero decir es que estas destrezas o capacidades intangibles son una buenísima moneda, un gran activo para el resto del siglo XXI y para adelante. El segundo punto que le oí en Davos, yo creo que es incluso más pertinente y tiene que ver con algunas de las cosas que ya he oído en esta conferencia hoy.
Y es lo siguiente, porque hemos preparado generaciones de personas, sobre todo en el mundo desarrollado, con la promesa de tener vidas de certidumbre. Conocemos bien el sistema. Les decimos a los niños muy pequeñitos, mira, baja la cabeza, haz lo que te decimos, aprende a que te puedan gestionar. Y cuando te llevemos por la ruta adecuada, confía en nosotros. Vas a tener un trabajo, un empleo para toda la vida. Y un empleo que te paga un buen sueldo. Y un trabajo que también te va a dar una pensión decente para que puedas después tener una vida de certidumbre. Y Manoush Safik decía lo siguiente, bueno, fue lo que ella dijo, mira, las personas que han votado por populismo y por nacionalismo y por partidos de extrema derecha en los últimos años no son personas malas y seguro no son bobos tampoco, pero están rabiosos. Y están rabiosos, están muy enfadados porque hicieron lo que les dijeron. Ellos tuvieron su fe en la autoridad, bajaron la cabeza, estudiaron mucho, consiguieron un empleo, hicieron lo que les dijeron y ahora no tienen un sueldo, no tienen una pensión decente y no tienen seguridad porque el mundo ha cambiado tan rápidamente. Por lo tanto, el punto principal aquí es que tenemos que estar seguros de que paremos de preparar a la gente para un mundo que no existe más. Si no, las poblaciones de todo el planeta van a continuar más enfadadas, se van a enfadar cada vez más y estas personas enfadadas van a aumentar y alimentar el extremismo y el aumento de la extrema derecha. Tenemos que pensar de forma diferente, lo que me lleva a mi segunda persona, el científico. Este aquí es Barry Barish. Nuevamente, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, Barry Barish fue el Premio Nobel 27 para física. Es un científico formidable, un ser humano extraordinario, uno de los científicos más grandes de cualquier era de la humanidad. Consiguió el premio del Nobel por su investigación en las ondas gravitacionales. Y le pregunté cómo montó su equipo de científicos que llegaron a ganar el premio Nobel. Bueno, ocurre que él tenía que seleccionar 138 científicos para su programa financiado de 3.500 de los mejores científicos del mundo. Y cuando le pregunté cómo lo hizo, me dijo, mira, dos cosas. Primero, me dijo, las personas que están solamente en una pista, o sea, aquellas personas que han pasado toda su vida haciendo lo mismo, estudiando ciencias, no eran buenos candidatos para mí, porque en cualquier tipo de vida, la innovación, la creatividad, siempre necesitas personas curiosas, necesitas personas con un sentido más completo del mundo. Por lo tanto, nos seleccionamos científicos que tenían una única visión o un grupo de experiencias para el mundo. Seleccionamos personas que no solamente tenían la ciencia en su historial, sino también humanidades y arte también, lo que se refleja mucho con lo que Manoush, mi primera persona de la que le hablé, también me dijo, pero también dijo algo muy poderoso. Lo segundo que me dijo fue lo siguiente: nadie entró para mi equipo de científicos si no tenían la habilidad de hacer preguntas tontas. Piensen en esto, piensen en esto. Hemos creado un sistema educativo por todo el mundo que anima a las personas, a los jóvenes, a tener la seguridad y la confianza de hacer preguntas bobas. Y la última reunión, y ya voy a concluir mis palabras. Hace 2 años en Madrid yo tuve la oportunidad de pasar algún tiempo con él. Tuve la oportunidad de pasar 20 minutos cara a cara con Barack Obama y le pregunté cuál es la única cosa que él ha aprendido de los 8 años que pasó en la Casa Blanca. Y me dijo lo siguiente, dijo, mira, Richard, cuando yo asumí el poder en la Casa Blanca, me rodeé de las mentes técnicas mejores del mundo, porque yo creo que cada problema tenía una solución técnica. Y me dijo, cuando miro para atrás en mis 8 años en la Casa Blanca, con lo que me doy cuenta es lo siguiente, básicamente ninguno de los problemas con los que me deparé eran problemas, ninguno básicamente de los problemas con los que me deparé como presidente eran técnicos por naturaleza. Cuando realmente te metes en el problema, de hecho eran problemas humanos, tenían que ver con amor, con rabia, con celos, con tribalismo, con miedo. Y es así como me gustaría concluir mis palabras de 8 minutitos. Cuando pensamos en el futuro de la educación, vamos
no vamos primero a mirar el diseño técnico, vamos a mirar la humanidad en el problema y vamos a trabajar a partir de ese momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Richard. Silvana Mandolesi. Adelante, Silvana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias a Telémaco y a Marcela por esta invitación y es un honor por supuesto compartir este panel con los invitados que lo constituyen. Yo voy a hacer unas notas muy breves sobre la relación entre tecnología y educación y una propuesta al final. Between technology and education. Pero que quería compartirla con ustedes. Creo que no es necesario, después de todo lo que hemos escuchado, insistir el cambio fundamental que han representado Insist on the fundamental change en las últimas 2 décadas, and the last decade, because the digital means have reconfigured all of our social activities and all our life. Mundos sociais, políticos, cultural y económico. Más puntualmente, de una manera muy drástica también, nos forzó a ver esta relación y especialmente uno de los aspectos más visibles fue en la escuela. Nos forzó a pensar el lugar o el no lugar de los medios en la escuela y la necesidad de entender los medios, pero más allá de una visión puramente instrumental y por lo tanto de enseñar los medios. Para comprender el mundo contemporáneo, un mundo que está cambiando y en gran parte cambiando impulsado por las tecnologías digitales, es necesario comprender los medios y también enseñarlos en la escuela. ¿Qué significa y cómo se hace esto? El contenido, los medios, the contents of the media Digitais, especificamente, fue nombrado desde mediados de los 90 con el término de media literacy o alfabetización digital. Se ha debatido mucho, más que un concepto, es todavía un proyecto, qué enseñar, cómo enseñarlo, pero lo que yo quería compartir brevemente es los problemas que hay implicados en los enfoques o en las definiciones de media literacy. Y básicamente tiene que ver con una división en 2 discursos que se ven en todos los ámbitos de la reflexión en torno a lo digital, pero me parece que de manera muy clara también en el ámbito de la educación, que es un discurso ciberutópico y un discurso ciberescéptico, podríamos decir. Esto se ve también en el activismo digital, en los otros ámbitos de reflexión, pero en la educación adquiere o da lugar a una serie de soluciones muy específicas. ¿Con qué me refiero o se refieren al discurso ciberutópico? Un discurso muy optimista que enfatiza la participación y la creatividad como una especie de soluciones mágicas y que ve ese potencial inherente en los medios. ¿Cuáles son los problemas? El término potencial es clave acá. ¿Cuáles son los problemas de ese discurso? En primer lugar, que suele haber un gap muy grande entre la teoría y la práctica, ¿no? Vemos que se promulga mucho la idea de que los chicos sean creativos en la escuela, enseñar, promover la creatividad, pero ¿qué es la creatividad? Y sobre todo, cómo se promueve en la práctica resulta bastante deficiente. Por otro lado, y complementario a ese discurso, hay un discurso escéptico que ve básicamente a los medios digitales como una amenaza. Una amenaza en particular, el cyberbullying, la sexualización temprana, las fake news, o una amenaza más general que es como los medios digitales representan todo lo que la escuela no es, o como el anti-escuela, son superficiales, son narcisistas, son peligrosos, son acríticos, etc. Estos 2 discursos dan lugar o han dado lugar a 2 recetas, digamos, en respecto a qué es o cómo debe ser la alfabetización literal, que tienen que ver, por un lado, si se define como amenaza, la educación digital se ve como un antídoto. Education is una cosa que nos tenemos que enseñar. Cuidarse frente a los peligros que representan los medios digitales. Esto hay que entenderlo en un contexto más amplio, desde regulación gubernamental. Los gobiernos se han básicamente, porque no pueden o porque no quieren, negado a regular los medios, y entonces se traslada la responsabilidad a los chicos en este caso. Ellos deben aprender a cuidarse por sí mismos. Por otro lado, la visión optimista da lugar a, como dijimos antes, sí, la idea del potencial innato intrínseco, pero no está muy claro cuando se insiste en la participación o en la creatividad. Participar cómo, crear qué, parece ser menos importante que la participación o la creatividad en sí misma.
Los dos problemas fuertes que hay en esta, o que al menos que se pueden ver en estas dos propuestas, es, por un lado, una visión determinista de la tecnología, hay una causa y un efecto inmediato. Por otro lado, una visión muy instrumental, la idea de que hay que enseñar determinadas habilidades, por ejemplo, manejar los privacy settings en las plataformas. Estas habilidades son fragmentarias y son puramente instrumentalistas. El otro problema es que no se ve o no se intenta enseñar lo que sería el cuadro amplio. ¿Cómo funcionan realmente los medios? ¿Cómo operan? ¿En qué contexto sociopolítico, cultural y económico se desarrollan, emergen y cambian o no? Porque los medios son construcciones sociales, no hay determinismo tecnológico. Y acá, para terminar, lo que propone David Buckingham en su libro de Media Education Manifesto es reemplazar lo que sería media literacy, o sea, una alfabetización digital, por una educación, por media education, por una educación en medios, que lo que representaría básicamente es enseñar a nuestros estudiantes, adquirirla primero, obviamente, nosotros, un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Hay muchas maneras de definirlo, pero todos podemos acordar en algunas cuestiones básicas. Es aprender rigurosamente a desarrollar un argumento, a sopesar la evidencia, a asumir que nuestros propios presupuestos pueden estar equivocados. Todo esto que se ha definido como pensamiento crítico creo que ha sido siempre un objetivo de la escuela, un objetivo básico, el de formar a estudiantes o a ciudadanos críticos con todo. Lo que acá estaríamos entonces aplicando o proponiendo, la manera en la que yo creo lo propone Buckingham, es una vuelta a algo muy tradicional o a un objetivo muy tradicional aplicado a un objetivo. To something traditional. Sí, por supuesto. Tenemos que esto es nuevo, sí, claro, que esto es que nos tenemos que aprender. Necesitamos conocimientos técnicos que tienen que ver específicamente con lo digital, pero sin entender cómo operan las plataformas, cuáles son los modelos económicos, por qué se regula o no se regula, cómo cambia la dicotomía entre público y privado en el mundo contemporáneo, no vamos a poder formar realmente o educar realmente en medios. Y sin una educación en medios, creo que es muy difícil sostener que vamos a entender lo contemporáneo, la situación en la que estamos viviendo. Solo una última cosa para concluir. Muchas veces los discursos, los debates sobre el media literacy se dan prioritariamente en lo que llamamos el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos. UK ha sido siempre líder en estos debates y pareciera que estos debates desconocen lo que se dijo al principio, ¿no? Las inequidades que la pandemia, sobre todo respecto al acceso a lo digital, puso en evidencia de una manera muy cruda. Pero creo que sin desconocer esos debates, precisamente una educación en medios es la manera de abordar qué pasa con esas inequidades y cómo podemos resolverlas. Nada. Apreciada Marcela, tiene apagado el micrófono. Adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo sí voy a saludar a algunas personas. Obviamente Telémaco, Juan Carlos, Juan José, muchísimas gracias por la invitación. Ana Lucia, lo mismo. A todos y todas los presentes y a los compañeros que estamos aquí. Yo digo compañeros, pero tengo el honor de estar con Federico Mayor Zaragoza y que Marco Antonio Díaz debe estar por ahí, pero no debe poder conectarse muy bien, que fueron las piezas claves para un momento muy crítico para la educación y en especial para la educación superior en el mundo, para que llegara a todos y todas, que fue la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, y que gracias a ambos se torció una consigna que venía del consenso de Washington sobre que la educación superior era un bien personal y particular,
y quedó absolutamente claro que la educación superior era una necesidad y un derecho para todas y todos, de acuerdo a su mérito. Cuando uno va llegando así al último, tiene que ir cambiando lo que pensaba. Acabo de escuchar a Silvana, que me parece que debe ser de Córdoba, aunque viva por allá, sobre la amenaza o solución de los medios digitales, y efectivamente eso viene pasando y viene pasando de hace rato. A mí me tocaba dar conferencias sobre si el libro iba a desaparecer, el olor del libro, bueno, todas estas cosas, y tiene que ver con factores antropológicos, neurológicos, que nosotros queremos siempre lo seguro, y creo que Rebecca Greenspan más temprano decía que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, y eso es lo que sucede, y es un verdadero problema, sobre todo para las universidades que, ¿cómo es? Bueno, Brical, ex rector español y presidente del CRUE, en una reunión con París 3, les dijo: ustedes son muy revolucionarios para afuera. Ahí estaba Alain Touraine, que muy revolucionario, mucho mayo francés para afuera, pero para adentro son los más conservadores que hay. Y bueno, esa es una característica que tenemos cristalizadas las universidades para enfrentarnos a este mundo en el cual todos hablamos de que hay incertezas. Yo siempre digo que hay cosas que sabemos, por ejemplo, que cuáles son las herramientas que tenemos, las desigualdades que tenemos, sobre todo en América Latina, que han quedado tan evidentes en esta pandemia, y hay cosas que sabemos que no sabemos cuáles van a ser las carreras del futuro, qué va a pasar con la telemedicina, etcétera. Y hay cosas que no sabemos, que es lo que nos pasó este año. Un cisne negro, el COVID, y el COVID dejó al descubierto estas cosas que nosotros abstractamente sabíamos, pero desde las universidades ahora vimos la inequidad, por ejemplo, de no tener conectividad, y que la conectividad tiene que ser hoy un derecho, igual que el derecho al agua. Y eso sí tendríamos que impulsarlo. Y también los avances que se pueden haber producido, para bien o para mal, en evidencia muchas también con las cuestiones tecnológicas. O sea, acá queda mucho más claro, esto ha puesto un reflector en las necesidades, sobre todo América Latina, que es la parte del mundo más desigual, no necesariamente la más pobre, pero la más desigual en cuanto a salud pública, a educación y, como digo, a conectividad, además de muchas otras cosas. Por otro lado, nos encontramos en esta educación de emergencia mediadas por tecnología, que no es educación a distancia, donde todavía no está todos los elementos. Existe la educación a distancia, pero esto fue una emergencia, el compromiso social de llevarla adelante, lo mismo de, como decía Federico Mayor Zaragoza, el compromiso de la gente mayoritariamente para responder a cuidarnos en la pandemia. Por otro lado, vemos ya un horizonte bastante complicado, con las redes, con, de nuevo, la neurociencia, el Big Data, la inteligencia artificial, que nos sirve tanto, con lo que acaba de pasar justamente en las elecciones de Estados Unidos, que voy a ir diciendo cosas que han ido diciendo cada uno, pero ya se me van a pasar los minutos, en donde el problema educativo de los Estados Unidos, donde la mitad de la población de los Estados Unidos se quedó atrás y las costas educadas salieron adelante, tiene mucho que ver con estas vueltas a 1930, a 1940 de los populismos, que justamente ayer o antes de ayer lo estaba diciendo el mismo Papa Francisco, de derecha,
con mucho resentimiento y que tenemos que, como decían, no son mala gente, son gente que se siente frustrada por sus dirigentes, por ver ya desde hace un par de generaciones en Estados Unidos que no progresan y sus hijos no van a progresar. Y eso tiene que ver con la educación y es una responsabilidad de todos nosotros. Trabajarmos para poder... La educación superior tiene que tener un profundo cambio porque tiene que universalizarse. No tiene que ser solamente las carreras tradicionales. Hoy no tenemos que esperar que lleguen a la universidad, tenemos que ir a buscarlo a cada uno y cada una de los trabajadores en su lugar de trabajo y darle las herramientas necesarias para transitar estas próximas décadas de incertezas de todo tipo, laborales, éticas, que también eso sí, recién hablaban de las competencias blandas, que son las competencias esenciales. No podemos, en esta era donde nos pueden manejar cómo comprar un auto, votar a un presidente, que los universitarios, los estudiantes no sepan el sentido de lo que significa, sobre todo en las universidades públicas, el hecho de que se estén formando y para qué. Esas son competencias esenciales, incluso más que competencias blandas. No sé cómo voy con los minutos, si ya me pasé. Todavía le queda un minuto, don Hugo. Dele. Bueno, entonces, en definitiva, yo creo que en esta crisis, y los médicos sabemos que las crisis no son malas, sino que la crisis es el momento de tomar decisiones y salir para adelante o salir para atrás, y nosotros tenemos que tomar las decisiones para salir adelante. Hemos hablado todos de que necesitamos un nuevo modelo educativo, pero tenemos que arrancar, y hay cosas con las que podemos arrancar. Por lo menos en nuestros países tenemos que salir a resolver el problema de la conectividad, para decir el primero, y eso lo podemos hacer de un día para otro como un botón de muestra, pero a partir de ahí repensar nuestros modelos educativos y con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, que ellos seguramente lo van a poder hacer mucho más rápido, y universalizar la educación superior, donde por supuesto los más privilegiados van a volver a los claustros universitarios, pero hoy tiene que ser para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Y ahora vamos a tener la presentación a través de un vídeo de Marco Antonio Rodríguez Díaz, que no ha podido conectarse por razones técnicas, pero nos ha enviado un vídeo. Rodrigo, que es el equipo técnico que nos apoya, para ver si podemos ver el vídeo de Marco Antonio. Buenos dias a todos, saludos a todos. Desejo, antes de qualquer coisa, agradecer aos organizadores deste congresso que me invitaram a fazer breve pronunciamento sobre o tema do evento. A invitação foi hecha, estou seguro, por haver sido eu o principal organizador da Conferência Mundial de Educação Superior de 1998, bajo a supervisão do entonces diretor-general Federico Maiori, com a participação de um equipo extraordinário de altos funcionários da Unesco especializados em educação superior. Desafortunadamente, por razões graves de saúde e no âmbito familiar, não he podido participar da preparação e das discussões prévias a este importante evento. Sin embargo, permito-me algumas considerações realmente breves. É necessário ser um profeta para saber como os historiadores definirão o final do século XX e o princípio do século XXI. Will refer to the beginning of the... O desenvolvimento das tecnologias das comunicações. Todos sabem, pero vivimos um tempo de oscurantismo. A democracia se confunde com o poder arbitrário de los poderosos. Se anuncia que o comércio vai trazer prosperidade para todos, pelos países em desenvolvimento que creem neste dogma empobrecem, quedam excluídos e não recebem compensação por abertura de suas economias. A educação deve ser vista como um bem público e se transforma em uma mercancia. Hemos tratado muito deste tema nos últimos tempos. Para enfrentar esta situação, é necessário pensar, é necessário analisar a realidade na qual vivimos.
A mobilização de Kairos em favor de um compromisso mundial em torno à educação e sua contribuição aos ODS é mais que oportuna. Creio que podemos tomar como ponto de partida o informe Brundtland de 1987, onde se considerou que o desenvolvimento sustentável tem que satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de encontrar solução às suas próprias necessidades. Uma sociedade próspera depende de um ambiente sano que provê alimentos e recursos para todos, água potável, aire limpo, trabalho digno e saúde para todos os cidadãos. E a educação tem muito que fazer neste campo, como está provando a ação de muitas universidades, em particular públicas, no combate à pandemia do Covid. Eu he podido pessoalmente acompanhar coisas hechas, por exemplo, por la UDELAR, por la UNB, la UFMG, la UFSM, entre outras várias instituições públicas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e várias outras instituições públicas, principalmente na América Latina. Nesta região, América Latina, o mundo acadêmico comemorou em 2018 o centenário da reforma de Córdoba, primeiro grande movimento de reconstrução dos sistemas de enseñanza superior na região, onde se ha definido como objetivos para a educação superior a extensão à comunidade de suas atividades de enseñanza e os resultados de suas investigações. Para isto, as teorias e experiências de Paulo Freire mostram a necessidade de favorecer a conscientização dos indivíduos sobre sua realidade para que assumam o compromisso de actuar sobre elas, transformando-las. Eleições recentes em países como Brasil e Estados Unidos revelaram de maneira muito clara que não basta alfabetizar, é necessário que a educação ajude a formar cidadãos conscientes da realidade em que vivem e que estejam dispostos a modificá-la para melhor, para defender incluso seus direitos. A realidade que vivimos também, de outra parte, é que parem. Vários processos se desenvolvem a nível internacional, buscando todo o mesmo objetivo de desmantelamento do Estado e a privatização em todos os setores relacionados com o serviço público. Com isto, uma lógica de natureza econômica e financeira se opõe ao conceito de serviço público baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma mobilização general para um novo contrato de educação é, pois, oportuna e importante. E para isto, eu vou dar um conselho que 2 documentos podem ser muito úteis. A recomendação sobre a condição do personal docente da enseñanza superior de 1997 da Unesco, aprovada pelos Estados-membros, e a Declaração da Conferência Mundial de Educação Superior de 98, que em seu artigo 6b declara que a educação superior deve reforçar suas funções de serviço à sociedade e, mais concretamente, suas atividades encaminadas a erradicar a pobreza, a intolerância, a violência, o analfabetismo, o hambre, o deterioro do meio ambiente e as enfermidades, principalmente mediante um planteamento interdisciplinário e transdisciplinário para analisar os problemas e as questões planteadas. As universidades têm que formar cidadãos com consciência social para que sua contribuição ao desenvolvimento sustentável haga parte de sua ação a favor de uma sociedade mais justa, livre e democrática. Já não estaremos aqui, os de minha geração, pero cambios neste sentido llegarão e esta mobilização de que vocês participam é parte. Buenos dias a todos, saludos a Agradecemos la presentación de don Marco y pasamos a ¿me escucha?
Tiene que abrir el micrófono, José. Muchas gracias. No oí que se desconectó por un momento. Muchísimas gracias por la invitación. He tenido un poquito de problemas con la computadora, pero espero que me vean y me escuchen. Está bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias. Yo quisiera agradecer la invitación a este foro tan importante y me parece que es una oportunidad muy grande para unir esfuerzos. Yo quisiera hablarles desde mi experiencia. Yo he estado en la educación superior prácticamente toda mi vida y tuve el privilegio de ser seleccionado para dirigir una institución en la mitad de los años 80, 87, 88, una nueva institución de educación en Costa Rica que se llamaba Universidad Earth, que era mucho en la parte agrícola, en la parte de sostenibilidad y protección del trópico húmedo. Y eso fue en tiempo de la Guerra Fría, cuando en Centroamérica nuestros jóvenes estaban luchando de ambos bandos y muriéndose en Centroamérica, y venía dinero para Centroamérica. Y entonces a Costa Rica le ofrecieron dinero seguramente para armas, pero nuestros fundadores dijeron, no, si ustedes nos quieren dar dinero, denos dinero para educación y nosotros podemos cambiar el mundo. Bueno, yo creía que era un proyecto imperialista, entonces yo salía a las calles a protestar y todo, pero la verdad, después me di cuenta que estaba equivocado, pero a pesar de eso, me eligieron como rector y me dijeron que tenía que romper paradigmas en la educación, que me arriesgara. Y esta junta directiva, en realidad, Costa Rica siendo un país que abolió el ejército hace 70 años, creía que a través de la educación y la formación de los jóvenes podíamos cambiar el mundo. Así que yo, después de 30 años de esta experiencia, puedo compartirles lo que inicialmente era un experimento, pero ahora no es un experimento. Tengo, creo que, suficiente tiempo para mostrarles la transformación que fue exitosa. Yo quisiera poder hablarles de eso, pero ¿qué fue lo que buscaba nuestra gente cuando creó esa institución, los fundadores, que desafortunadamente ya casi todos han fallecido? Estaban viendo el problema de la guerra, la división del país, la pobreza que existe. Vea que en ese tiempo también nos preocupaba el medio ambiente. Y yo creo que tenemos solo una década, esta década que viene, si queremos reversar el problema del cambio climático. Botamos el 40% de los alimentos ahora y 690 millones de personas en el mundo sufren de hambre. La inequidad es tremenda. Un 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Y la OMS dice que la enfermedad más mortal que existe es la pobreza. Pero a mí me parece contradictorio que los avances que hemos tenido en la ciencia en las últimas décadas, que es más que toda la historia pasada del mundo, no hemos resuelto estos problemas. Pero como ustedes han dicho, yo creo que hay esperanza. Si yo tengo la esperanza en la educación superior, porque es en nuestras aulas que los líderes del mundo generalmente pasan. Yo creo que no hemos hecho muy buen trabajo en el pasado, viendo los líderes que están hoy en el mundo. Pero creo que nosotros, si nos unimos como instituciones de educación superior y formamos un líder ético, podemos cambiar el mundo. Y entonces, yo quisiera hablarles de eso. Y quiero decirles que la misión de la universidad, si ustedes la ven, no habla mucho de ciencia, de tecnología, de investigación. La misión nuestra es formar líderes éticos para el desarrollo sostenible y construir una sociedad próspera y justa. Entonces, me parece muy importante las palabras que se usan, la ética, la justicia, las oportunidades para todos y el progreso de las personas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo quisiera contarles qué hicimos nosotros para cambiar la educación tradicional. Bueno,
yo creo que tradicionalmente nosotros, sin quererlo, le estamos dando oportunidad de educación a los que más tienen. 3 minutos, don José. Porque tenemos un examen de admisión que solo lo pueden pasar personas que han tenido una educación mejor. Nosotros decidimos ir a las zonas más remotas, de gente más pobre, a buscar a esos estudiantes y hacerlos que vengan a la institución. Y buscábamos los valores de ellos. Segundo, el estudiante es el centro de la educación. El profesor es un facilitador de aprendizaje. La educación tiene que ser experiencial, participativa, apoyar a los estudiantes, saber que no todos aprenden al mismo tiempo, como se dijo antes, y conocer sus debilidades y fortalezas. Luego les damos la oportunidad de pasantías fuera del país. Vamos a la comunidad una vez por semana. Y para nosotros tan importante es la ciencia como los valores. Y cuando hablamos de valores es el respeto, la honestidad, la resolución de conflictos a través del diálogo, y el valor más grande es el amor. Pero a nosotros no nos gusta hablar de amor, o no sé por qué nosotros en la academia y en los negocios no hablamos de amor, pero el amor es el valor más grande que nos permite hacer todas esas cosas. Y si alguien tiene muy buenas notas, pero fallan los valores, no puede seguir adelante la institución. Y luego quisiera decirles 2 puntos más. Lo formamos como emprendedores. Les damos un préstamo para que muchachos y muchachas formen una empresa. Les damos el dinero para que se conviertan en emprendedores y cuando salgan creen empresas, crean trabajos más que ir a trabajar, de ser empleados. Y luego que aprendan a resolver conflictos a través del diálogo y no a través de la pelea, porque una persona es diferente. Tenemos que reconocer que es en la diversidad donde está la riqueza que tiene la institución. Y en esto, la educación. En estos momentos quiero contarles que el 80% de los estudiantes que entran a la institución se gradúan. 23% de los graduados tienen su propio negocio. Por cada graduado se producen 4 empleos. Pero lo más importante es que ellos están transformando su comunidad, su sociedad, su familia, y 70% son estudiantes que han sido becados a través de estos 30 años, que vienen de los lugares que tal vez es la primera persona en su comunidad o en su familia que ha cambiado. Así que yo creo que nosotros podemos cambiar el mundo. Hay una asociación que se llama Guechera de Universidades, tenemos financiación de la Fundación Kellogg para promover este cambio en las universidades. Y yo creo que debemos apuntar a las estrellas, pensar llegar, aunque moramos en el camino, pero no dejar de luchar por sueños. Y la verdad yo quiero decirles, como han dicho algunos de ustedes, no vale la pena enseñar ciencias si no enseñamos valores. Muchas gracias. Gracias a usted, don José. Y tenemos a don Ernesto Villanueva. Adelante. Bueno, en primer término quiero agradecer muchísimo a Telémaco por haberme permitido participar de Kairos. En segundo lugar, quiero afirmar que constituye un orgullo para mí estar en un panel donde está don Federico Mayor Zaragoza, mi admirada Ana Lucia Gasola, Marco Antonio Díaz y los demás panelistas. Ahora, en este primer foro del Congreso, se nos insta a reflexionar sobre las transformaciones necesarias que requiere nuestro sistema educativo a la luz de los objetivos de desarrollo sustentable y de la necesidad de llegar a más seres humanos. Pues bien, cuando nos detenemos a analizar esos 17 objetivos, encontramos que si queremos constituirlos en estándares o parámetros para analizar la realidad actual de la educación, cada uno de ellos tiene pesos diferenciales. Por un lado, es cierto que en el objetivo 4 hay una meta específica para la educación superior, justamente la que se menciona en una parte del título de este foro, que dice asegurar hacia el 2030 el acceso de todas las mujeres y hombres en condiciones igualitarias, incluso a la educación universitaria.
Sin embargo, resulta innegable que a pesar de esas bellas palabras, hay muchos intereses que conspiran contra ellas. En primer término, el neoliberalismo dominante tiende a olvidar ese principio para mantener salarios de hambre, a la vez que se medra con el ser humano meramente consumidor. En segundo término, políticos reaccionarios que buscan infantilizar a los votantes, convirtiendo los sistemas democráticos en inmensos circos romanos. Pero si en tanto personas nos oponemos a esos intereses, tenemos que registrar que en nuestro campo específico, la educación, también existen obstáculos a la hora de efectivizar un camino en el sentido de ese objetivo de desarrollo sustentable. Y el más importante es, a mi juicio, que si la educación es de y para seres humanos, para cambiar la educación, tenemos que cambiar nosotros mismos. Lo sabemos, lo sufrimos en estos meses en los que nos sumergimos obligadamente en el inmenso océano de las tecnologías digitales. We have to really Mas se quisermos não voltar justa para la humanidad después de la pandemia, es necesario que sembremos los embriones de la deseada nueva normalidad, que aunque no la hayamos configurado acabadamente, ya nos impone algunas interpelaciones. Por ejemplo, ¿nos preguntamos críticamente cómo transmitimos conocimientos? ¿Cómo estamos abiertos a saberes provenientes de otras culturas o de los jóvenes? ¿Cómo armamos nuestros planes de estudio? ¿Qué esfuerzos hacemos para llegar no solo al mejor del curso, sino también al peor? Estas y muchas preguntas análogas deben estar en el cerebro y en el corazón de cada docente a la hora de reflexionar sobre los aspectos didácticos y pedagógicos de su accionar diario. Ahora bien, si recordamos que a raíz de esta pandemia han quedado fuera de la escuela 156 millones de jóvenes en América Latina, es evidente que esos aspectos didácticos y pedagógicos son insuficientes para afrontar otros objetivos muy prioritarios para que la humanidad tome una senda de progreso. ¿En qué podemos colaborar para atenuar la pobreza, mejorar la salud y el bienestar, avanzar en igualdad de género, lograr trabajo decente, crecimiento económico, ser proactivos en defensa de nuestra casa común, el planeta Tierra? Esto es, los frentes en los que podemos colaborar son muchos, pero para eso se requiere que nuestra perspectiva deba privilegiar las necesidades de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Más en castellano, la autonomía de la que disfrutamos muchas universidades ha de servir para entroncarse con esos problemas, no para aislarse de los mismos. Resulta indubitable que eso significa adoptar transformaciones internas mayúsculas. Por ejemplo, cuidar que el avance tecnológico y la educación a distancia coadyuven a potenciar la igualdad de oportunidades y no a crear dos velocidades en el sistema educativo. Multiplicar los esfuerzos no solo para mayor cantidad de estudiantes, sino también para que permanezcan en nuestras aulas la cantidad de tiempo teórico y que egresen con las habilidades y los saberes que corresponden. Para una educación inclusiva, equitativa y de calidad, hemos de analizar también un tema fortísimo, que fue objeto de discusiones en la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 realizada en Córdoba y también apareció en la reciente campaña electoral de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos que la gratuidad de la enseñanza y su implementación. 3 minutos, Ernesto. Sí, pero si aquí nos detuvimos en la difusión del conocimiento, no es menos importante un esfuerzo redoblado en la creación del mismo. No podemos ser meros consumidores de ciencia y tecnología creadas en los países centrales. Esta pandemia nos muestra de manera dramática. Rezamos por vacunas desarrolladas en otras partes del planeta. El conocimiento situado ha de ser complementado con asociaciones crecientes
que potencien las realidades científicas de las naciones menos desarrolladas para atenuar en parte el oligopolio actual. Entiendo que eventos como el que nos toca participar ayudan de manera significativa a crear más conciencia al respecto, sabiendo que ya empezamos, pero que la tarea por delante requerirá de esfuerzos que no se miden en términos de meses, sino de décadas. Y creo que estamos en el buen camino. Nada más. Muchas gracias, don Ernesto. Con esto hemos tenido ya las presentaciones de todos nuestros panelistas. Vamos entre todos ellos para unas palabras finales y empezamos por don Federico Mayor Zaragoza. ¿Me oyen? Sí. Adelante, Bueno, don Federico. Nada, decirles que creo que se han dicho muchas cosas que deben pasar ahora a este tercer pacto, a este tercer, digamos, recopilación de recomendaciones para que la educación realmente sea la palanca que pueda transformar en estos momentos las presentes tendencias. Hay que reconducirlo y esta educación, se ha dicho, tiene que ser una educación que se base en unos valores, se base en la igual dignidad humana. Y déjenme que termine diciéndoles algo que a mí me impresionó mucho cuando trabajé con el profesor, con el premio Nobel Hans Krebs. Me dijo un día... professor who told me. Era ver, pesquisar era ver o que os outros ver e pensar o que ninguém. Tenemos que pensar lo que nadie ha pensado, tenemos que inventar el futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, don Federico. Mr. Richard Herbert, 1 minute for you to close. Thank you very much indeed. First of all, it's been an honor to be surrounded by so many brilliant people. And I think really just to echo everything that's already been said and to finish on one point from me, we have spent far too long in education getting stuck in a loop of having big conversations and then always arriving back at the same mistake, which is how do we make the existing system more efficient? We have to have greater courage than that. And we have to start to now act seriously to evolve the system. Otherwise, we'll just keep talking wonderful things. We'll keep having wonderful dreams and wonderful discourses, and we'll end up coming back to baking the cake in the way we've always baked the cake. So for me, it's about courage, it's about action, and it's about uniformity. It's about really coming together now to make a serious difference. Thank you. Thank you, Mr. Gerber. Silvana. Sí, no, muy brevemente, sigo pensando que el pensamiento crítico es básico en el sistema educativo. Thinking is basic. Básico, mas se não vem da paixão de... no llega a ningún lado, ¿no? Entonces creo que tenemos que recuperar y transmitir en la educación la pasión por aprender y la pasión por conocer. Si en eso es muy difícil pensar que las cosas realmente funcionen. Y por otro lado, como decía un conocido filósofo, ¿para qué entender el mundo para transformarlo, ¿no? Entonces, si no hay un plan de acción, si no hay un programa, el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá del placer y la pasión en sí que acarrea, no va a producir ningún cambio efectivo. Muchas gracias, Silvana. Don Hugo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ahora ha quedado, por ejemplo, con la vacuna muy en claro que son los bienes privados, puede ser parte de la vacuna, los bienes públicos, o sea, de los estados que se están peleando, y qué es lo que es un bien común. Y hay gente que inteligentemente se da cuenta que vacunar a todo el mundo es la única solución y que entonces es un bien común. Bueno, la educación, incluso la educación superior, hoy no es más un bien público, las universidades públicas, bien privado, las universidades privadas, es un bien común y es la única salida que podemos tener para, de nuevo,
especialmente para este mundo político tan incierto que se nos prepara para el futuro. Y si lo logramos, entonces muchas de esas incertezas se van a diluir por las herramientas que tenemos. Muchas gracias, don Hugo. Don José. Sí, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Quisiera hacer eco de lo que han expresado los panelistas anteriores, de que nosotros como educación superior tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Yo quisiera decirles que, bueno, todos sabemos que la educación es la mejor herramienta que tenemos para que la gente progrese, salga no solo de la pobreza, sino de su situación social, y que promovamos la paz y el entendimiento y la justicia entre todos. Y debemos darle oportunidad a los que menos tienen. Y créanme que aunque vengan de instituciones que tal vez la educación no ha sido muy fuerte, si uno les pone la atención necesaria y la motivación, llegan a ser grandes estudiantes y grandes graduados. Yo quisiera invitarlos a que este movimiento que llamamos Gechera, que está tratando de promover que las universidades nos transformemos, que en estos momentos, si nosotros cambiamos, podemos cambiar el mundo. Entonces, como decían antes, unámonos a crear ese cambio, aprender el uno del otro y lograr esa transformación y soñar con un mundo mejor, pero tiene que ser a través de valores, de que hacer dinero no es lo único que importa en la vida, que dar de vuelta es importante, que salvar el ambiente es importante. Entonces, me gustaría invitarlos a que nos unamos todos en este esfuerzo y hacerlo práctico y para todas las universidades. Gracias, José. Ernesto, para cerrar. Sí, algunos panelistas hablaron de pensamiento crítico, de la oportunidad que significa esta pandemia, del desarrollo tecnológico, de enseñar en valores. Creo que ahora el desafío está de nuestro lado, del lado de la educación. Acá ha habido unos 100 participantes en este Zoom y no sé cuántos en YouTube. Creo que tenemos la fuerza como para empezar a remar para ir cambiando las cosas. Nada más. Muchas gracias, Ernesto. Y con esto hemos escuchado una diversidad de expositores de una excelente trayectoria. Todos han coincidido en algunos puntos claves. Es necesario cambiar los paradigmas que tenemos actualmente en la educación. Tenemos que enfocarnos en aquellas habilidades blandas, en el desarrollo de la creatividad de nuestros jóvenes, en el manejo de los medios tecnológicos. Tiene que ser con equidad, tiene que resaltar el papel de la mujer en estas transformaciones que vive nuestra sociedad. Hay que garantizar la conectividad y el acceso a la tecnología como un elemento fundamental para poder permitir que esa tecnología sea una herramienta de avance y no otro obstáculo más. A tool of uma maior desigualdade. Clave que hay que pasar del discurso a la acción y que tenemos hacia el frente grandes retos, pero hay la voluntad, la capacidad de poder sobreponerlos en la medida en que todos aportemos con nuestros saberes, nuestros conocimientos y nuestro compromiso con el desarrollo de este tercer contrato social por la educación. Yo agradezco a nombre de Kairos la participación de todos los panelistas y seguimos avanzando y se hace camino al andar. Telémaco. Muchas gracias. Bueno, nuevamente también felicidades y gracias, apreciada amiga Marcela, por tan excelente trabajo y a todos y cada uno. Efectivamente, el reto es grande, pero lo estamos asumiendo. Colectivamente, como dice el proverbio congo, vamos a dejar huella. Y una huella es una sociedad mejor para todos y todas, con más esperanza para los niños, niñas, las familias y para esta y las futuras generaciones, construyendo esperanza, sumando esfuerzo. Quiero reiterar ese agradecimiento por extraordinarios aportes, visiones. El mundo puede tener esperanza. Si hay las personas como ustedes, no solamente por su gran capacidad, por su gran experiencia,
sino por el extraordinario compromiso que ha quedado hoy más que evidente con que podamos avanzar en la construcción de una sociedad mejor para todas y todas, donde la educación es un motor fundamental. Eso es, y además no hay verdad absoluta, sino que es la verdad que construimos colectivamente. Esa es la mejor verdad. Bueno, con esto cerramos también el día de hoy y también agradecer a quienes nos han visto de diferentes partes del mundo, a quienes verán en diferido, e invitarles para el día de mañana a las 5 GMT. Horario de Greenwich. Por favor, no nos confundamos con la hora, porque hoy tuvimos, lamentablemente no pudimos tener la participación del profesor Taguana. Hubo una confusión de hora, se incorporó, pero no a la hora, pero vamos a tener la participación de él. Así es de que continuamos así, como digo, este congreso y el resultado de Kairos no es el congreso. El congreso es un punto de llegada, pero sobre todo un punto de partida para lo que tenemos que hacer, no como Kairos, lo que somos miembros, sino nosotros, con todos los actores de la sociedad y el Estado en todo el mundo, para construir una sociedad mejor, porque o avanzamos para bien o la sociedad puede ir para mal, pero lo vamos a hacer para bien. Muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias, apreciada amiga Marcela, a todos y todas. Adelante. Muchísimas gracias, Telémaco. Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós, Marcela. Adiós, Iván. Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora, capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante.